Digo, hay un silencio en la sala tan importante que dije, capaz que no hay nadie, que todavía están llegando. Bueno, estamos a 2 semanas de terminar las clases, nos queda esta y la semana que viene, que ya también es semana de repaso. Si puedo, voy a tratar de que quede parte de la clase del martes que viene y el jueves completo para repasar para el parcial, porque el parcial es integrador, esto se lo comentamos y esto creo que ya se lo mandamos por correo, y esto significa que vamos a trabajar en este último examen todos los temas, todos. Y bueno, nada, justamente para que ustedes puedan demostrar que han aprendido a lo largo de la cursada y terminar de sacarse algunas dudas que puedan tener, es que el jueves seguro, el jueves próximo, no este, el de la semana entrante, y si podemos parte del martes, dejar para que puedan terminar de completar algún conocimiento. Acuérdense que este examen integrador tiene preguntas abiertas, ¿sí? Con lo cual les pido que repasen las actividades, vean los enunciados, fíjense de qué manera uno tiene que interpretar los enunciados para lograr obtener la información que el enunciado da por sí mismo y entender perfectamente cuál es la pregunta que se les está haciendo. Que en esto de las preguntas a desarrollar es donde nosotros notamos que tienen más dificultades. Pero bueno, nada. Buen día, profe. Una pregunta. Sí. Esas preguntas para desarrollar, ¿están dentro del mismo choice? O sea, ¿la plataforma te deja poner a desarrollar más choice? No, van a estar aparte. Digo, las preguntas choice van a responderlas de la misma manera que lo hicieron en los exámenes anteriores, pero las preguntas abiertas van a funcionar como si fuera una actividad. Ustedes van a poder bajarla, completar y las van a devolver. Obviamente todo esto va a estar marcado por el tiempo, como viene siendo los exámenes. Va a ser un examen mucho más largo, obviamente, porque si estamos tomando todas las preguntas, esto es 5 por 7, ¿cuántas preguntas son? ¿35? 7 abiertas segura y 28 preguntas choice. Buenísimo, profe. Gracias. Pero bueno, ustedes ya están entrenados. Por lo menos para las choice seguro, en formato de parcial, y para las preguntas a desarrollar, están entrenados a partir de las preguntas de los parcialitos y los trabajos prácticos. Profe, así que, sí. ¿Cómo sería? ¿Es con cámara o hay que presentarse antes en la reunión o después del...? Siempre hay que presentarse porque nosotros le tomamos asistencia y después nada, ustedes van a tener el acceso para ingresar al examen choice y a las preguntas abiertas y pasado cierta cantidad de tiempo, como hemos hecho las otras veces, se cierra. Digo, el que no entrega lleva tiempo, la misma dinámica. Exacto, es la misma dinámica. La misma dinámica. No hay cambios en eso. Bueno, ¿empezamos? Vamos a compartir pantalla. Aquí. Ahí vamos, hay 3 personas en sala de espera. Ahí está. Bien. Lo que vamos a ver hoy es, y teniendo en cuenta en realidad lo que se trabajó con Carlos, es esto de la intervención del hombre en los ecosistemas naturales. Vamos a entrar en la etapa final y lo que vamos a hablar es de los recursos. De los recursos naturales que no solamente nosotros podemos explotar, sino que además esta explotación ocurre por los mismos, las mismas poblaciones que están dentro de un ecosistema. Cuando decimos explotamos los recursos, esto puede ser desde la herbivoría, ¿sí? Cuando se alimenta y está utilizando un recurso alimenticio, o cuando nosotros definimos el nicho o el hábitat, estamos haciendo referencia al uso de los recursos por parte
de todas las poblaciones que conforman la comunidad dentro del ecosistema. Y para poder entender la dinámica en la utilización de los recursos, vamos a hacer primero un pequeño paseo, y esto ustedes lo tienen re claro, porque vamos a enganchar desde lo que les dio Gabriela sobre dinámica del ecosistema, con la teoría clásica, y vamos a introducir nuevos conceptos. Y van a entender por qué está claro que estos nuevos conceptos se acercarían mucho más a la realidad que la vieja teoría clásica. Y una vez que entendamos esto, vamos a ver qué es lo que pasa o cómo puede responder un ecosistema a la explotación de los recursos que ese ecosistema posee y cuáles son las maneras que nosotros tenemos para poder evaluar la respuesta que puede tener un ecosistema a este uso, sobre todo cuando lo hacemos nosotros, como seres humanos, en donde la explotación es un poco distinta de lo que lo pueden hacer, esto que le decía yo, un herbívoro o un carnívoro, o las mismas plantas a la hora de utilizar y disponer los recursos. Así que por ahí vamos a andar. Sí. Perdón, Lili, ¿me podés pasar ser anfitriona a mí o a Moni? Pensé que Moni ya estaba, te paso vos. Es anfitriona, no co-anfitriona, así podemos... Anfitriona, dale. Ahí está, gracias. Así no molesto más, gracias. Dale, buen examen. Gracias. Bueno, entonces, lo que vamos a ver es esto, el efecto de la explotación en los ecosistemas. Vamos a volver a tomar el tema de la estabilidad, y esto por eso decía que vamos a retomar de alguna manera la parte de dinámica del ecosistema que trabajamos con Gaby. Y finalmente, esto, el entender que cuando uno habla de explotación, lo que está haciendo es un disturbio, y el efecto de ese disturbio es una perturbación, y de qué manera vamos a medirlo. Entonces, hasta ahora, lo que nosotros vimos fue, desde el punto de vista espacial, dijimos que podíamos describir una comunidad a partir de las características estructurales, de las interacciones que se daban entre los miembros de la comunidad y que esta interacción de alguna manera modelan, ¿sí?, la comunidad, y también podíamos describir, dependiendo además en qué momento se encontraba el ecosistema, dónde o de qué manera funciona. Entonces teníamos las características estructurales, las características funcionales que pueden describir en lo espacial una comunidad y un ecosistema, y que a la hora de poder interpretar los cambios en el tiempo, estamos entrando en el concepto de dinámica, y este proceso en el tiempo es lo que podemos definir como la sucesión, y lo que vamos a agregar ahora es el análisis de los disturbios. Disturbios que pueden ser de origen natural o disturbios que pueden ser de origen antrópico, en el caso que esté generado por la acción humana. Muy rápido, y como es una mañana de frío y para que todos estemos activos, voy a pedirles que me recuerden qué características, de acuerdo a la teoría clásica, adquiere un ecosistema con el paso del tiempo. A medida que el ecosistema va madurando, ¿cuáles son los cambios que nosotros notamos? ¿Escucho? Yo, profe. Hoy que tengo a Kitty acá me acompaña, le haré hablar a Kitty. Violeta. Un compañero en el chat puso redes tróficas complejas, porque vos no ves si el chat no lo ves, si estás compartiendo pantalla. Claro. Otra compañera puso en las especies que pasan de ser R estrategas a K estrategas. Muy bien. La menor grado de reproducción puede ser también. Bueno, ahí no sé qué quiere decir. Eso puede No estar sé si relacionado... Dale, te escucho. Sino que la reproducción no va a ser tan masiva y van a perdurar más en el tiempo.
Ahí lo que vos estás queriendo describir también es la característica de las especies K-estrategas, ¿sí? Y está muy bien, porque lo que estás queriendo decir es que de especies que tienen altas tasas de reproducción, los R, pasan a haber una mayor proporción de poblaciones K-estrategas que entre las características que poseen es tener una tasa de crecimiento menor, porque tienen ciclos de vida mucho más largos. Pero vamos muy bien. ¿Alguien quiere aportar algo más? Están tímidos. Yo escribí mal. No, están escribiendo al chat, pero no los lees. No, yo no los puedo ver, es verdad. No los Ponen puedo ver. menor especies omnívoras, Ajá. Uso más eficiente de los recursos, Muy bien. respiración y producción bruta similares a edades maduras, Muy mayor bien. diversidad, mayor masa poco fotosintética. Mente activa. Muy bien. Bien, bárbaro. Entonces, si aportan algo más, decime, y si no, yo voy haciendo el resumen. Efectivamente, dijimos que la teoría clásica lo que dice es que el desarrollo del ecosistema es predecible y convergente. Predecible porque sabemos que va a ir aumentando la complejidad del sistema, y convergente porque todos van a llegar a una etapa clímax, a una etapa de madurez máxima. Justamente, y esto es lo que veníamos diciendo, que a partir de las interacciones va modelando, las interacciones definen la estructura del ecosistema, y que este incremento, ¿sí?, de especies, el aumento de la riqueza, el aumento de la diversidad, va a acompañar también a un aumento de la complejidad del sistema. Si se acuerdan de las gráficas, aumenta la biomasa total, la producción bruta también aumenta, la respiración aumenta. Sin embargo, sabemos que todo lo que es de producción bruta se utiliza en la respiración, con lo cual el valor de la producción neta se acerca a 0. El cociente P sobre R es igual a 1, y apunta al mismo sentido, ¿no? Si el cociente P sobre R es igual a 1, entonces la producción neta se acerca a 0. Aumenta esto que decían ustedes, la proporción de las especies K-estrategas, y disminuye la proporción de las R-estrategas, pero siempre están las dos presentes. Y que con todas estas características, uno espera encontrar un ecosistema que es estable, y esto quiere decir que puede perdurar en el tiempo con estas características, y que es, para las condiciones del ambiente y para las interacciones que se generan entre las poblaciones entre sí y con su entorno, es el máximo desarrollo posible. Esto no es ni más ni menos que lo que hemos visto en la dinámica. En la etapa final de un ecosistema uno encuentra estas características. Pero la idea de hoy es centrar este concepto. ¿Pero qué pasa si explotamos? ¿Qué quiere decir que explotemos un ecosistema? Vuelta a esta imagen. Cuando nosotros decimos explotamos, quiere decir, por ejemplo, que voy a extraer madera. Si yo extraigo madera, y tal cual lo muestra la gráfica, ¿qué ocurre? Yo estaría volviendo al sistema pasos hacia atrás. Estoy extrayendo biomasa, como hay menos que mantener, va a quedar un excedente de producción neta. Si hay más producción bruta y entonces hay menos organismos que mantener, el cociente P sobre R tomaría un valor mayor que 1. Y si estuviera en otra etapa y hago exactamente lo mismo, no estoy en una etapa madura, estoy en una semimadura. Si hago una explotación, la teoría clásica lo que dice es justamente esto, que lo que estoy haciendo es volver al sistema a etapas más jóvenes. ¿Ustedes se acuerdan cuál era la etapa en donde la producción neta era máxima? ¿No era la intermedia? Perfecto, era la etapa intermedia. Entonces, en la medida que nosotros estamos explotando un sistema, se supone que en esta extracción de biomasa, en esta explotación de la producción neta, lo que estamos haciendo es llevar al ecosistema a etapas donde la producción neta es mayor. Entonces, el efecto
efecto que tiene esto del extraer biomasa, el hacer uso de un recurso, ¿cómo impacta en el ecosistema? Lo que ya dijimos, o lo que dije, un aumento de la producción neta, pero también estoy generando un cambio en la diversidad. ¿Y en qué sentido? Y estoy cambiando las abundancias justamente de esto que estamos explotando, ¿eh? Estamos modificando las relaciones, con lo cual, si yo estoy explotando un recurso y este recurso no está aislado, sino que tiene interacciones con otros elementos del ecosistema, lo que estoy haciendo es bajar la complejidad del ecosistema y haciéndolo más sencillo. Y de acuerdo a la teoría clásica, lo que uno dice es, estoy rejuveneciendo al sistema. Justamente porque de los valores de madurez que tenía, lo estoy llevando a valores de etapas próximas a las etapas intermedias. Y cuando digo próximas, quiere decir que el cociente de P sobre R se hace mayor que 1, esto que dijimos, que la diversidad tiende a bajar, que la producción neta aumenta, que la tasa de renovación aumenta, que el tiempo de renovación baja. Entonces estoy modificando la explotación del ecosistema, modifica sus parámetros. Ahora, si yo dejo de explotar el ecosistema, ¿sí?, quito esta presión, lo cierto es que la teoría clásica dice que el ecosistema vuelve al punto de máxima madurez que había tenido con anterioridad. No quiere decir que lo haga inmediatamente, pero sí que le va a llevar tiempo, pero vuelve al sistema original. Esto es, que el sistema, con su complejidad, con su valor máximo de diversidad, porque es un sistema estable, entonces es capaz de soportar la explotación, es capaz de soportar este disturbio, y con el tiempo, una vez quitada esta presión, el sistema vuelve a la condición original, vuelve al clímax que tenía previamente. Y les digo, si esto fuera tan así, ¿por qué sufrimos los que sufrimos en términos de desertificación, o de pérdida de diversidad o de extinción de especies? La idea es, ¿ustedes piensan que efectivamente un ecosistema puede comportarse tal cual lo describe la teoría clásica? Y no sé, No, ¿por qué, Violeta? Te vi por ahí que estabas hablando. No, yo no estaba hablando, estaba por hablar, pero habló alguien más que no sé quién era. Le damos la palabra a Violeta y después alguien más dice algo. Bueno, yo estaba pensando que, bueno, tal vez no necesariamente cumpla a rajatabla con la teoría, pero por otro lado, tu pregunta fue ¿por qué seguimos así? Sucede que vaya a saber si el tiempo de recuperación para que vuelva al clímax original es un tiempo largo, por así decirlo, y nosotros en la explotación de recursos nunca damos el tiempo suficiente como para que ese ecosistema se recupere. Como que es algo prácticamente constante lo que nosotros producimos. Y nos creemos que tal vez dejándolo un año o dos va a volver a su estado original, pero el impacto que realizamos a veces es tan grande que con poquito tiempo no alcanzaría. Creo yo, es algo No, que se me no ocurrió. está mal, no está mal. ¿Por qué? Porque efectivamente, algo que le llevó muchos años, digo, la aparición de los árboles, sabemos que lleva mucho tiempo, los árboles son de vida muy larga, tomo el ejemplo del árbol porque es muy evidente, uno sabe para que un árbol tenga un tronco grande y desde el punto de vista comercial, pensando en una explotación humana, ¿no?, sea rentable, son árboles añosos, ¿sí? Entonces, bueno, esto significa que para volver a tener un árbol de ese tamaño, uno tiene que fijarse en qué variable se pudiera medirlo para ese recurso en particular. No sé. Tiempo y tasa de renovación, chicos. ¿Sí? La tasa de renovación, ¿se acuerdan? Me dice cuánto de la biomasa se renueva.
y el tiempo cuánto necesito para renovar toda la biomasa. Entonces, tal cual diría la teoría clásica, dejo de explotar el recurso y, como bien dice Violeta, no es que es de un año para el otro, sino que va a llevar mucho tiempo, el sistema se podría recuperar y volver a la situación original. Entonces, acá, y para irse anotando, tengo que pensar en esto de la tasa de renovación, qué condiciones tiene el ambiente para preguntarme si puede volver a la situación previa a la explotación. Y esto es lo que vamos a tratar de entender hoy. No es tan fácil. No es que exploto, abandono y todo vuelve a lo que era. No es así. ¿Por qué? Primero porque el ecosistema, lo que va haciendo a medida cuando uno va narrando esto que aumenta la complejidad, este aumento de la complejidad es como un relato histórico. Lili, no te escuchamos. Está silenciada, Lili. Estás muteada. ¿Ahora? Ahí bien. Ahora sí. Ok. Sí. Digo, que en realidad el ecosistema, a medida que pasa el tiempo, va aumentando la cantidad de información. Y esto lo venimos diciendo. Y este aumento de cantidad de información, este aumento de la complejidad del sistema, nosotros los veníamos evaluando y midiendo a través de algunos parámetros. Pero lo cierto es que si decimos que lo que encontramos hoy en un ecosistema es producto de la interacción entre las poblaciones y las poblaciones con el medio, si yo explotara y lo llevara hacia atrás, tendría que también poder decir que llevo hacia atrás, hacia las condiciones previas a este punto. ¿Se entiende? Esto es como poder volver sobre mis propios pasos. ¿Y ahora no me deja? Sí. ¿De acuerdo? Digo, estoy en este punto de máxima madurez y si yo saco un recurso es como si recorriera el mismo camino en reversa y vuelvo a la etapa exactamente anterior a que este recurso estuviera en su máximo crecimiento. Y esto es lo que no es cierto. ¿Por qué? Porque el ambiente y porque las relaciones van cambiando en el transcurso del tiempo. Y esto es lo que la nueva visión propone, lo cual tiene mucha lógica. Entonces, uno tiene que entender que no podés explotar un recurso de manera indefinida, en términos de tiempo, y de manera sin control en términos de cantidad de recursos que uno puede explotar. Esta visión de que el ecosistema, cuando es explotado, no está en las condiciones idénticas al tiempo anterior, hace que uno necesite, para pensar, y lo vamos a ver prontito, en esto de una producción sustentable, esto es que pueda mantenerse el uso del recurso a lo largo del tiempo, requiere que uno estudie el sistema. Esto que nosotros venimos diciendo, hay que poder caracterizar un ecosistema, hay que poder entender cómo funciona. Bueno, es fácil entender que nosotros usamos, por ejemplo, el recurso agua todo el tiempo. Y para poder decir, y habrán escuchado, y lo vamos a volver a decir, que el agua es un recurso renovable, hoy está en duda. ¿Y por qué está en duda? Y porque en realidad el manejo que se le ha dado al recurso se hizo sin tener en cuenta las particularidades que tiene el recurso y en el uso que hacen de este recurso todos los otros elementos que conforman el ecosistema. Entonces, la teoría clásica nos permite entender muchas cosas, pero hay que volver a hacer una revisión a la hora de el uso de los recursos. No es tan fácil. Entonces, lo que dice esta nueva visión es esto, que cuando se quita la presión, y esto es la presión en términos de explotación, en realidad nadie puede decir si vuelve exactamente a la misma madurez
o a las mismas características que tenía el ecosistema maduro, o puede ocurrir que aparezcan o nuevas especies, o que cambie la relación entre las especies existentes, porque en realidad el sustrato o la cantidad de información sobre la cual va a partir ese ecosistema es distinta. Entonces, nadie puede, si no hace un estudio, nadie puede predecir cuál es el camino que va a seguir. Y esto hoy nos sirve como alerta a la hora de poder manejar los recursos. Para poder hacer un uso de un recurso, uno tiene que saber cuáles son las características que tiene, si fuera, por ejemplo, algo de origen biológico, cuáles las características del ciclo biológico de la especie, con qué otras especies interacciona, cuáles son las condiciones en las que está. Digo, el recurso no es un elemento aislado, sobre todo cuando hablamos de recursos biológicos, no son elementos aislados, sino que forman parte de un conjunto. Por eso es muy importante esto que decimos nosotros, estudiar para entender cómo funciona el sistema en el cual nosotros estamos insertos. Bien. Entonces, de acuerdo a la teoría clásica, yo genero un disturbio, saco la presión, saco este disturbio y el sistema se recupera. De acuerdo a esta nueva visión, exploto, pero cuando saco esta presión, cuando dejo de explotar, en realidad no tengo muy en claro cuál es el destino, cuál va a ser la evolución que va a tener el ecosistema. La pregunta es, y es lo que vamos a ver, ¿de qué manera nosotros vamos a poder evaluar la posibilidad que tiene un ecosistema de ser explotado? O la probabilidad que nosotros tenemos que hacer uso de algún recurso. Bien, esto es lo que decíamos recién, ¿no? Que la teoría clásica dice que el ecosistema siempre vuelve a la situación original, vuelve al clímax en el cual estaba el ecosistema. Lo importante es ahora que nosotros vamos a evaluar el disturbio, y el disturbio es algo que altera el funcionamiento del ecosistema. Y el efecto que tiene el disturbio sobre el ecosistema es lo que nosotros vamos a llamar perturbación. Un disturbio puede ser un disturbio así bien notable, una inundación, un huracán, ¿sí? Un tornado. Esos son disturbios de tipo natural. ¿No sería natural. la sucesión secundaria? En donde, exactamente, donde se genera el disturbio, va a dar paso a una sucesión secundaria. Perfecto. ¿Quién habló? ¿Lucía, sos vos? Violeta. Violeta. A veces, profe, perdón, que quería hacer una aclaración, porque yo en realidad respondo a ambos nombres, Violeta y Elizabeth, y todo el principio del cuatrimestre a mí me llamaron Elizabeth. Hola. Se me muteó, perdón, mi perro me saltó encima. Yo durante todo el principio del cuatrimestre, yo estuve participando, es más, había compartido pantalla y todo, pasa que era con el nombre Elizabeth, y una vuelta me dijeron, Violeta, por favor participa que no te conocemos, y yo sí había participado un montón, así que estoy haciendo la aclaración. Muy bien. En todas las clases pasa que respondo con los dos nombres, y bueno. Nada, aclaro nomás para que no... Perdón. Mira, esto quiere decir algo, Violeta, que si en realidad no tuviéramos las cámaras apagadas, el rostro no sería familiar, entonces podríamos asociar el rostro al nombre, más allá de que te podamos llamar Elizabeth o Violeta. A mí me encanta el nombre de Violeta, te digo, más que el de Elizabeth. Estoy llamando como Violeta. Bueno, vuelta. Esto que decía Violeta Elizabeth es absolutamente cierto. Un disturbio, si genera un claro, por ejemplo, que el tornado venga y vuele árboles, en esos espacios en donde la biomasa, el árbol que estaba ya no está más porque fue arrancado, ahí se va a generar un proceso de sucesión secundaria en ese espacio. Y en ese espacio va a haber un cambio de la relación de todos los insectos, por ejemplo, que estaban asociados y vinculados a ese árbol, o aquellos organismos que utilizaban el árbol para tener su nido, pensemos en los pajaritos. En ese pequeño espacio,
hubo una gran alteración. Y la recuperación de ese disturbio puede generar situaciones distintas a las que tiene el resto del ecosistema. Y esto también nos va a hacer ver que en realidad un ecosistema no es un sistema homogéneo, es un sistema altamente heterogéneo, porque no en todos los puntos del ecosistema ocurren los mismos eventos. Digo, tengo un tornado y no necesariamente el tornado va a pasar por el 100% de la superficie del ecosistema. O si tengo un sistema boscoso y es un árbol que se enfermó y está viejo, ese árbol se va a caer y no quiere decir que caigan todos. Entonces, en esos espacios se van a generar nuevas condiciones con toda la información que hay en ese lugar y podrá generar cambios que por ahí no son fáciles de ver, porque si yo miro desde afuera, voy a seguir viendo un bosque, o voy a seguir viendo una selva, o voy a seguir viendo una sabana. Pero si yo mirara con detenimiento y en cada uno de los pequeños lugares, voy a ver que hay procesos, y esto hace a la propia dinámica del ecosistema. Y vamos a seguir dándonos cuenta que el sistema es más complejo en el funcionamiento que lo que nosotros imaginamos. No es un sistema ordenado que se va haciendo cada vez más complejo, no, es dinámico todo el tiempo. Bien. Bueno, esto que acabo yo de hacer de mención del tornado pensando en lo que sufrió la gente de Saladillo con las tormentas del domingo. Todos esos eventos generan cambios en términos del ecosistema y el ecosistema tiene capacidad para responder, tiene información que va desde, en términos de la vegetación, de su banco de semillas que se encuentra dentro del suelo, porque se podrán mover los animales hasta este nuevo espacio si es que tiene alguna ventaja en la ocupación, y el sistema responde. Todos estos son disturbios. Lo importante es que para poder evaluar el efecto que tenga el disturbio y su consecuencia, como la perturbación que se genera en el ecosistema, hay dos cosas que uno tiene que tener en cuenta. Por un lado, la intensidad del disturbio, y por el otro lado, la frecuencia. Y esto piénsenlo que a la hora de uno analizarlo como si fuera la explotación de recursos, es la intensidad es cuánta biomasa exploto, y la frecuencia es cada cuánto lo voy realizando, cada cuánto tiempo estoy haciendo esta extracción. Por eso es importante tener en cuenta las variables del ecosistema o del recurso que voy a explotar para poder predecir de qué manera va a responder el sistema a este tratamiento. Bueno, esto que si se cae un árbol, esto nos da la idea de que se generan parches en el ecosistema, y que de acuerdo a la magnitud es el efecto que puede tener sobre el ecosistema en su conjunto. Y uno tiene que, cuando habla de disturbios, poder definir la intensidad, y esto es la superficie que abarca, y la frecuencia. Un incendio puede ser un disturbio de una gran magnitud, pero de una baja frecuencia. O lo mismo que una inundación. En general los eventos climáticos pueden ser muy intensos y de baja frecuencia. Esto quiere decir que se dan pocas veces en el tiempo. O hay eventos que son naturales, que son las crecidas de los ríos, y que estos pueden estar asociados con procesos o de deshielos o con regímenes climáticos, aguas arriba, y entonces hay ríos que tienen frecuencias en donde las crecidas son naturales, donde aumenta su caudal, donde el valle de inundación efectivamente se inunda, y esto nos dice que estos sistemas están adaptados a este funcionamiento. En la Amazonía, yo no recuerdo bien cuál es el río que se suele inundar y queda gran parte de la vegetación bajo agua. Se va, se escurre y el sistema sigue funcionando como tal, porque están preadaptados a estos disturbios. Bien. Esto, bueno, en realidad por ahí me adelanté, esto es, si la perturbación es pequeña, obviamente el tiempo
que le va a llevar al ecosistema a recuperarse es menor, ¿sí?, que un disturbio de gran magnitud. Cuando el disturbio es pequeño, en general la respuesta es rápida, porque tiene el mismo ambiente, tiene información y capacidad de responder a este disturbio pequeño. Y el ejemplo más claro es esto, la caída de un árbol. Cuando uno habla de una perturbación grande, por ejemplo, un incendio, para que la zona se recupere, va a depender de parámetros poblacionales, básicamente. Y ahí está enunciado la capacidad de dispersión. Para que la vegetación llegue nuevamente a una superficie que ha sufrido un incendio, va a depender de la capacidad que puedan tener las semillas, en el caso de árboles que generen semillas o de plantas que generen semillas, de que puedan ser arrastradas por el viento y que vuelvan a ocupar un lugar que, si el incendio fue muy grande, seguramente pudo haber eliminado todas las semillas que estaban en el suelo, o que puedan venir aves que puedan transportar semillas o huevos de algunos bichos, y pienso por ejemplo en una lombriz. Entonces, la velocidad en que ese sistema y de qué manera se va a recuperar ese sistema va a depender de las características poblacionales, capacidad de dispersión, la tasa de crecimiento, y eso va a decir de alguna manera el tiempo que va a llevar para recuperarse y de qué manera se va a recuperar en términos de riqueza y composición de especies y las interacciones que se van a ir generando y que van a ir modelando nuevamente el ecosistema. Bueno, entonces, el ecosistema ya no es un sistema homogéneo, es un sistema altamente heterogéneo, ¿sí? Que lo que yo estoy viendo es la fisonomía, en realidad, del ecosistema. Cuando yo digo bosque, es porque en realidad estoy describiendo la fisonomía del bosque, y estoy pensando en árboles de gran estructura. Si pienso en un bosque andino-patagónico, voy a estar pensando en árboles que están adaptados a clima frío, y si estoy pensando en un bosque húmedo, voy a estar pensando en la fisonomía de árboles que van a tener distintas formas de hojas, distinta estructura, distinta altura. Estoy viendo la fisonomía. La perturbación, dependiendo la magnitud que tenga, lo que me va a mantener es la fisonomía. Yo voy a seguir viendo un bosque, húmedo o frío, voy a seguir viendo una selva, pero lo que ocurre en su interior es que voy a observar mosaicos. Si yo lo viera desde arriba, encontraría parches de distinto tamaño, donde están ocurriendo estas sucesiones secundarias tal cual mencionó Violeta, ¿sí? Donde se cae un árbol, va a haber una sucesión secundaria. Donde cayó un rayo y generó un pequeño incendio en un pequeño lugar, ahí va a haber también una pequeña... Entonces, esto muestra la dinámica, ¿sí? Y que lo que yo voy a observar es esto. Es un gran mosaico con distintas condiciones que están ocurriendo en cada uno de estos pequeños parches, pero que en términos generales el ecosistema sigue siendo lo que yo veo, el patrón de un bosque, el patrón de una selva. Y esto, el que haya parches con distintas condiciones, va a hacer que la madurez del ecosistema va a variar, ¿sí?, de acuerdo al lugar donde yo esté observando. Bien, entonces, de acuerdo a la teoría clásica, la perturbación lo que hace es volver al sistema más joven, es como si caminara sobre sus propios pasos hacia atrás, y en todo sentido, es como si volviera la película marcha atrás. Y desde este punto donde exploté, cuando dejo de explotar, el sistema vuelve sobre el mismo camino que realizó, y esto diría que vuelve a llegar al mismo clímax. Lo nuevo, ¿sí?, esta visión que en realidad es mucho más realista, el disturbio puede generar algunos cambios, y que el tiempo y que las características que puede adquirir el ecosistema
va a ser distinta, aunque el patrón general, salvo que el disturbio sea muy grande, va a seguir siendo el mismo. Vamos a ver un ejemplo. Y esto es lo que ocurre y esto es un ejemplo de un sistema preadaptado a un disturbio, y que después el hombre dice, podemos por ahí aprovechar y cambiar un herbívoro por otro. ¿Y qué es lo que puede pasar si uno no tiene la información necesaria? Esto es un paisaje del Chaco. Si uno mira, está organizado por un monte de árboles que son de baja y mediana altura, ven algunas palmeras, hay algo de pastizal, y en esta dinámica, en estas características que tiene el sistema, la zona del pastizal va acumulando con el tiempo pasto seco. Y el pasto seco se convierte en combustible. Entonces, en alguna época del año, sobre todo en los veranos, puede haber incendios debido justamente a la acumulación de este material seco. Y el hecho de que se queme por factores naturales, ¿sí? Y como el pastizal está rodeado por pequeños montes, en principio los fuegos son controlados. Y al quemarse el material viejo, da paso a que el rebrote del pastizal, que está preadaptado a esta secuencia de fuego, surja, y entonces voy a tener material verde tiernito. ¿Quién usa esta vegetación? Este gamo. Entonces, la dinámica poblacional de este bichito tan bonito está relacionado con su oferta de recurso, hierba tierna y cantidad de hierba, que a su vez está relacionado con la frecuencia del fuego. ¿Sí? Entonces, si yo hiciera un esquema, en este paisaje lo que yo voy a encontrar es pastizal, ¿sí? Voy a encontrar estos pequeños islotes con vegetación de mayor altura, arbustos y árboles, y la presencia de los herbívoros. Este es un sistema maduro y estable, en donde el disturbio fuego tiene presencia y va a estar dado por cuestiones climáticas, y esto garantiza el mantenimiento de un recurso de alta calidad para los herbívoros. Ahora, ¿qué digo? ¿Qué pasa si reemplazo a un herbívoro por otro? Acá tenemos algunas cabritas, y pongo las cabras en lugar, o el ganado vacuno en lugar de la gama. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría? ¿Aló? Miren, ¿notan alguna diferencia del dibujo anterior? No le prestaron atención al dibujo anterior. Sí, aparece como que hay más cantidad de herbívoros. No solamente más cantidad... Sí, te escucho. No, porque justamente me quedé pensando, si lo reemplazabas tendría que ser la misma cantidad, no si agregaba. Pero hay un reemplazo, sí. Claro, sin embargo acá se ven más... Se ven más bichos, pero en principio, voy rápidamente para atrás, a ver si me deja. El pastizal. Miren, acá la relación de herbívoros, bien marcó Violeta Elizabeth recién, la cantidad de islotes y el pastizal, que es todo el área blanca, ¿no? Los triangulitos son los bichos. Me voy ahora y cambio. Tal cual recién mencionaba Violeta, estoy modificando la cantidad de herbívoros que estoy colocando en el mismo ecosistema. Cambié uno por otro, pero ¿tengo la certeza de que el comportamiento es el mismo? Digo, no. Lo que come la chiva y la vaca es exactamente igual a lo que come el gamo. No. Por lo menos tendría que saberlo. Digo, la producción de pasto
¿cuántos animales pueden sostener? ¿La misma cantidad o distinto? ¿El ciclo biológico es el mismo? Porque podría ocurrir que uno dice, bueno, mientras haya pasto los bichos comen, pero hay una cuestión también que tiene que ver con el ciclo biológico, donde tienen un mayor requerimiento de alimentos pre-entrada en la etapa reproductiva, y cuando tienen sus crías también van a necesitar de más alimentos. Entonces, si yo no tengo en cuenta las características de la población que voy a querer utilizar para reemplazar la población existente, lo que puede ocurrir es esto, que en lugar de tener todo el suelo cubierto por pasto, el suelo va a empezar a quedar descubierto, primero porque al agregar mucho ganado, quité el elemento que rejuvenece al pasto, el fuego. ¿Por qué? Porque si tengo muchos bichos, no va a acumularse materia seca que pueda prenderse fuego porque cayó un rayo en las tormentas típicas de verano. Si ustedes miran, las vacas, acá no es que tenga vegetación de distinta altura. La presión que genera el pastoreo hace que esté todo cortado como si fuera con máquina, valga la analogía. Y entonces, si yo voy perdiendo cobertura vegetal, no solamente que se va reduciendo la cantidad de recursos que puede ser utilizado por los animales que yo estoy colocando, sino que está modificando en realidad las condiciones del ambiente. Y lo cierto es que la falta de fuego, que de alguna manera tenía controlado el tamaño de estos montes de arbustos y árboles, ya no tiene el mecanismo de control. Y al no estar controlado, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Queda más espacio disponible y entonces arbustos y árboles pueden más grandes. Exactamente, pueden ir ocupando la superficie, con lo cual se está modificando la composición, la riqueza y el aprovechamiento de los recursos, independientemente de la vaca o de la chiva, por los otros organismos que están en el ambiente. Entonces, lo que determinó es esto, que en lugar de seguir teniendo montes con arbustos y árboles y áreas de pasto, el sistema cambió y ahora está ocupado por arbustos. Entonces, le cambié la dinámica. ¿Por qué? Porque ya no hay incendios. ¿Por qué? Porque ya no hay mecanismos de control de esta especie y el sistema está yendo para hacia otro sistema maduro, distinto del que había originalmente. Y por más que ahora yo saque las vacas, ¿sí? Como no hay brosa que pueda hacer acumularse para que el incendio vuelva a controlar los arbustos, el sistema cambió totalmente. El sistema hoy es un binalar, es un sistema arbustivo, donde además encima tiene pinches, si yo mal no recuerdo, y donde no es consumido por los animales, con lo cual el único mecanismo de control que había del tamaño estaba dado por el suelo. Entonces, fíjense que con esto nosotros teníamos un sistema maduro que estaba adaptado a un disturbio, que era el fuego, y que le permitía mantener las características del sistema, que al modificar un elemento, y en este caso fue reemplazar un herbívoro por otro, este herbívoro, que tiene un comportamiento distinto del original, modificó la dinámica del sistema, provocando un cambio. Y aún yo sacando en este caso el ganado, el sistema no vuelve, como diría la teoría clásica, sino que tal cual esta nueva visión parte desde el punto donde está y bajo las condiciones en que está, aún sacando yo el ganado, y el sistema sigue un camino distinto del que predice la teoría clásica. Ahí tenemos una foto del binalar. Bien. ¿Cuáles son estos parámetros que nosotros podemos usar justamente para poder analizar si un sistema puede ser explotado? Digo, ¿los sistemas son explotados? Sí.
por cada una de las poblaciones que conforman la comunidad dentro del ecosistema. Explotan los recursos, los vegetales, explotan los recursos, los animales. Hacen uso de los recursos, y es por eso que les permite estar ahí, y es por eso que uno puede encontrarlos con cierto tamaño poblacional, justamente producto de las interacciones entre las poblaciones y entre la población y el medio. Acuérdense esto siempre, modelan, las interacciones son las que van modelando y van marcando de alguna manera lo que nosotros pudiéramos ir viendo al paso del tiempo, o, si estamos en una etapa madura, que el sistema se mantenga como tal, más allá de los cambios que se pudieran dar hacia adentro. Bien, entonces, aparecen nuevas variables que nos permiten de alguna manera poder evaluar justamente la capacidad que tiene un ecosistema para responder a esto, al disturbio, a esto que nosotros estamos diciendo de explotar de alguna manera la biomasa que un sistema puede proveer. ¿Cuáles son las variables que vamos a usar? Una es la resiliencia. Y la resiliencia lo que dice es cuál es la capacidad que tiene un ecosistema para absorber esta perturbación, y una vez que el disturbio desaparece, el sistema mantiene su identidad, ¿sí? Vuelve, digamos, a la condición en que estaba. Y para poder medir la resiliencia, lo que uno hace es, de alguna manera, ¿cuál es el cambio en términos de biomasa? Por eso la ecuación dice la variación de la biomasa en función de la biomasa original y el tiempo que necesitó. ¿Me siguen? Sí. Bien, entonces, acá tengo dos ecosistemas. Tengo la variable biomasa y la variable tiempo. Este ecosistema, el que tengo aquí, sufre un disturbio. Este es el cambio de biomasa, es lo que yo extraje de biomasa. Pudo haber sido por un incendio, pongamos, fue un incendio, ¡chac! Hubo un cambio en términos de la biomasa, esto es la variación de la biomasa, y esto que está acá, en estas dos líneas verdes, me dice cuánto tiempo necesitó este sistema para volver a la biomasa original. ¿Sí? Esta variación de biomasa respecto del tiempo en que le llevó, fíjense que es una tasa, tal cual está acá, ¿sí? ¿Cómo es respecto de este otro ecosistema? Menor. Menor. Este ecosistema, para volver a su condición original, requirió mucho más tiempo. Entonces, se dice que este sistema, el que requiere más tiempo, es menos resiliente. No, digo, necesita más tiempo para poder volver o recuperarse del disturbio. En cambio, sí. Disculpe, igualmente esa resiliencia que puede llegar a tener, ¿no?, el ecosistema, Sí. podría ser relativa según el tipo de disturbio, porque por ejemplo, en el primer caso puede ser que haya sido un disturbio menor que en el segundo caso y que por eso se haya requerido más tiempo porque el impacto ha sido mayor. Pero está bien, pero para poder comparar, digo, a la hora que vos necesitas decir cuál es el sistema que tengo que explotar, lo que haces es que tenés que comparar dos sistemas distintos frente a un mismo evento. Si fueran eventos diferentes no los podés comparar. Ah, claro, claro. ¿Se entiende? Digo, Sí, por eso lo planteaba. no, claro, para poder compararlo, vos tenés que comparar la respuesta a un mismo disturbio, ¿sí? Y el disturbio puede ser un incendio, o puede ser la extracción de animales, porque quiero la carne, la piel y el cuero, o puede ser la extracción de árboles. Digo, ¿a qué ese disturbio, al extraer, cuando uno habla de explotación, lo que estamos diciendo, una explotación genera, dijimos, un disturbio es extraer biomasa. Yo cuando exploto un recurso, extraigo biomasa. Este disturbio, la extracción de biomasa, ¿qué provoca en el ecosistema? Bueno,
provoca pérdida y cuánto tiempo necesita para volver a la situación anterior. Entonces, si lo pensamos en términos de la actividad humana, a mí me conviene poder utilizar aquel ecosistema que tenga mayor resiliencia. Esto es, que ante una extracción el sistema se recupere y pueda amortiguar este disturbio en el menor tiempo posible. ¿Y cómo un sistema es más resiliente? Y aquel que tenga mayor heterogeneidad espacial. ¿Por qué? Porque tiene más información. ¿Sí? Y aquel que tenga mayor diversidad. Y sí, porque quiere decir que hay más recursos que puedan, recursos en términos del punto de vista biológico, ¿no? Hay más recursos que puedan utilizar este espacio que se genera a la hora de la extracción de un recurso. Entonces, si uno tiene que hacer uso de un recurso natural, lo primero que tengo que tratar de entender es saber cuál es la respuesta que puede tener el ecosistema ante este disturbio. ¿A través de qué variable? Una de esas variables es la resiliencia. ¿Qué es lo que mide? Es esto, la tasa en la cual el ecosistema se recupera. La otra es la resistencia. Y lo que se pregunta es, ¿cuánto cambia un ecosistema ante un disturbio? Nuevamente, vamos a analizar dos sistemas distintos que reciben el mismo disturbio. ¿Y cuál es la diferencia en este caso? Que para el sistema 1, el disturbio causa un mayor impacto que en el sistema 2. Esto quiere decir que el sistema 1 tiene menos resistencia al disturbio. Por eso el gráfico muestra que el cambio es mayor. Si yo tuviera que elegir, entonces, un ecosistema para poder explotarlo, ¿cuál sería? El 2. El 2. ¿Por qué? Y porque justamente lo que me está mostrando que el impacto, y acuérdense, ¿por qué lo medimos en biomasa? Porque estamos diciendo que si lo estoy explotando es extrayendo biomasa. El sistema 2 lo que me muestra es que justamente ante el mismo disturbio, el efecto que tiene sobre el sistema es menor. Entonces, de poder elegir, elegiría el sistema 2 para poder hacer uso o sabría que ese sistema tiene una mejor capacidad de respuesta ante un disturbio. La segunda variable, resistencia y resiliencia. ¿Puedo sumar ambas? Sí, y esto también me va a permitir decir cuál de los dos sistemas es el que más me conviene explotar, ¿no? Pregunto, ¿qué diferencias hay entre... son dos sistemas, cada color son ecosistemas distintos. ¿Qué diferencia hay entre los dos sistemas analizados en el gráfico 1, el de la línea amarilla y el roja, en términos de resiliencia y resistencia? ¿Qué dirían? La resiliencia, ¿se acuerdan que mide el tiempo en que el sistema tarda en recuperarse debido a un disturbio? Y la resistencia mide el cambio, y este cambio es en términos de biomasa. ¿Qué dirían? Que en el sistema 1 se recupera mucho más rápido, pero que tiene menor resistencia a los disturbios ocasionados, y en el sistema 2... No, estamos hablando solo del gráfico 1 primero, No sé, en base a eso, que tiene justamente mayor resiliencia, pero poca resistencia. ¿Quién tiene mayor resiliencia? ¿El sistema de línea roja o el sistema de línea amarilla? ¿No es el de la línea amarilla la resiliencia? Son dos sistemas, ¿sí? Dos ecosistemas que estoy tratando de ver, bueno, ¿cuáles son las diferencias? Si son dos ecosistemas que yo le quiero extraer
pasto, por hacerlo fácil. ¿Cuál de los dos sistemas me conviene utilizar? ¿El de la línea amarilla o el de la línea roja? ¿Qué diferencias hay entre el sistema de línea amarilla y el sistema de la línea roja? Parece ¿No te conviene el de la línea amarilla? ¿Cómo? ¿No te conviene el de la línea amarilla? Tiene igual tiempo de recuperación, pero traes más biomasa. Tiene igual tiempo de recuperación, esto quiere decir que tiene igual resiliencia, pero que la resistencia es menor, porque efectivamente el efecto del disturbio es mucho más marcado en el sistema representado con la línea amarilla que en el sistema representado con la línea roja. Fantástico, Ana. ¿Todos ven exactamente lo mismo? Si yo quiero ver la resiliencia, tengo que medir cuánto tiempo le lleva al sistema amarillo volver a su situación original y cuánto tiempo le lleva al sistema rojo volver a la situación original. Más allá del dibujo, en términos generales, el tiempo que le lleva a uno y otro es el mismo. Pero si mido la resistencia, y esto es en cuál de los dos es más fuerte el efecto, efectivamente el de la línea amarilla tiene menor resistencia porque el impacto que yo observo es mayor. Entonces ¿no convendría el de la línea roja? De estos dos, a mí me conviene entonces explotar el que está representado con la línea roja. ¿Por qué? Porque tiene la misma resiliencia que el sistema amarillo, pero tiene mayor resistencia. ¿De acuerdo? Sí. Sí, bravo. ¿Y qué pasa con la comparación de estos dos sistemas, el de línea negra y el de línea amarilla? ¿En qué se diferencian? En la resiliencia. En la resiliencia. Hoy estás hecho un demonio, Violeta, ¿eh? Estás hecho un demonio. Digo, No, me perdí en varias partes. Digo, efectivamente, ¿en qué se diferencian? Y lo primero que voy a decir es que el tiempo en que tardan en recuperarse no es el mismo, es distinto. Fíjense la línea negra y el tiempo que le lleva la línea amarilla, es distinto. Aunque la resistencia sea más o menos parecida, porque la profundidad o el cambio en términos de biomasa no es muy distinto, pero sí lo es en términos de la resiliencia. Entre uno y otro, ¿cuál elegiría? El negro. El negro. ¿Por qué? Porque si bien la resistencia no es distinta, el tiempo en que tarda en recuperarse es mucho menor. Entonces, fíjense que más allá de las variables que nosotros hemos aprendido para poder describir e interpretar el funcionamiento de un ecosistema, y ahora digo, conozco esta información y quiero ver si puedo hacer uso de los recursos que me ofrece el ecosistema, estamos incorporando nuevas variables que responden a la idea de, bueno, desde el punto de vista humano, ¿no? Este ecosistema del cual quiero utilizar sus recursos. ¿Qué capacidad de respuesta tiene a este disturbio que se va a poder generar? Y son estas dos variables las que me permiten analizar esto. Bueno, esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Que tiene el gráfico 1 igual resiliencia y distinta resistencia, y el 2 que tiene igual resistencia pero distinta resiliencia. Entonces, antes decíamos que con la teoría clásica el sistema maduro es un sistema estable. ¿Por qué? Porque es maduro. ¿Por qué? Porque tiene la máxima diversidad posible, porque es el que tiene la máxima biomasa, porque tiene un cociente P sobre R igual a 1. Digo, la teoría clásica dice que el sistema maduro es igual a estabilidad del sistema. En cambio, a partir de estas nuevas variables que podemos utilizar para describir el ecosistema, vamos a decir que en función de la resiliencia y la resistencia,
vamos a poder tener una idea de la estabilidad del sistema, porque son estas variables las que me van a poder decir de qué manera responden a los disturbios, ya sean de origen antrópico o ya sean de origen natural, porque uno podrá ver, bueno, viene una inundación y ese será un momento del disturbio donde uno puede medir, ¿sí?, de manera real y concreta cuál es la respuesta que tiene el sistema ante este evento, ¿no? Entonces, la estabilidad la vamos a definir como la tendencia que tiene la comunidad a volver a su estado anterior. Por eso nosotros medíamos la resistencia y la resiliencia como la respuesta del disturbio que le permite volver al sistema al estado anterior. Y dice, el sistema es estable si, solo si las variables vuelven a la situación de equilibrio anterior, antes de que aparezca la perturbación. Y como variable no tiene unidades, ¿sí? ¿Es estable o no es estable? Y lo podemos, insisto, poder evaluar a través de estos dos parámetros, que es de resiliencia y resistencia, que si se recuerdan estaba relacionado en realidad con las variaciones de la biomasa. Bueno, de acuerdo a la teoría clásica, decíamos, cuanto más complejo, más diverso es el sistema, mayor estabilidad. Hoy lo que decimos, y lo mencioné yo cuando empecé hablando de la resiliencia, cuanto mayor diversidad y cuanto mayor heterogeneidad tenga el sistema, entonces el sistema tiene mayor capacidad de respuesta y por ende va a tener mayor estabilidad. ¿Qué pasa cuando uno habla de los cultivos? ¿No? ¿Tienen capacidad? ¿Son sistemas estables? Y es estable en tanto y en cuanto el sistema mantenga sus condiciones inalteradas. No es un sistema que está preadaptado a ningún cambio. Un cambio inesperado, como dice ahí, es, por ejemplo, una sequía irregular. Irregular en el sentido que puede ser una sequía que no se da en los últimos 70 años. ¿El sistema está adaptado a esa condición? No. Y entonces lo que puede ocurrir en el caso de monocultivo, o que tenga menor producción, o que las plantas se mueran. Un sistema natural en donde donde hay diversidad, bueno, esto le permite responder la riqueza, la composición y la adaptación que tienen cada una de estas poblaciones al ambiente y al cambio del ambiente, le da una respuesta ante una perturbación. Y lo importante es esto, mantener la heterogeneidad en términos de estructura, ¿sí? de funciones, porque le permite responder a distintos tipos de disturbios. Cosa que en el extremo del caso del monocultivo es difícil de ver. Por eso dice la importancia de mantener la diversidad del sistema y obviamente en términos de riqueza. Entonces, vimos hasta ahora que dado un cierto rango de condiciones, ¿sí? Y esto es describir todas las características de la comunidad, el sistema mantiene su identidad. Que dependiendo la frecuencia y la intensidad que pueda tener un disturbio, el sistema puede ir cambiando. Y entonces, de acuerdo a esta frecuencia, y lo vimos recién con el sistema preadaptado, puede ocurrir que haya algunos ecosistemas donde tengan más de una situación estable. Y en algún momento yo creo que lo mencionamos cuando hablábamos de contaminación, que es muy común ver en los cuerpos de agua, eso que se llama la floración. Esto es, que dado el movimiento del agua, cambian las condiciones de la distribución de los nutrientes dentro de una laguna. Y eso es un ejemplo de un sistema que tiene dos estados estables, uno rico en nutrientes y otro pobre en nutrientes.
Entonces, este análisis de lagos tiene, para que ocurra esta condición de dos equilibrios estables, por un lado, que la turbidez dice que aumenta para que ocurra, ¿no? Debido a la presencia de los nutrientes, la vegetación, al hacer uso de los nutrientes, baja la turbidez, y la vegetación luego puede desaparecer por encima de cierto umbral de turbidez. Entonces, tenemos dos sistemas. Uno, el de aguas claras, y el aguas claras quiere decir que es un sistema oligotrófico, en donde está caracterizado por macrófitas, por poco fitoplancton, por peces plantívoros y bentívoros, y muchos peces piscívoros. Y la otra etapa, que es de aguas turbias, en donde está enriquecido en nutrientes, donde hay mucho fitoplancton. ¿Se acuerdan ustedes que eran justamente todas las algas las que hacían uso de estos nutrientes? Y al haber este enriquecimiento y este crecimiento del fitoplancton, desaparecen algunas plantas, desaparecen los peces piscívoros, y hay un cambio, pero nada. En realidad, estas dos situaciones se dan en el tiempo, van cambiando de una situación a la otra. Y entonces, hoy se sabe que estos son dos sistemas, cada uno de ellos estable, pero que van oscilando entre una etapa y otra. Y es en sí mismo toda una dinámica. Y es muy común esto verlo sobre todo en los lagos. Y es este. Entonces, tenemos una etapa de aguas cristalinas, donde hay plantas acuáticas, donde hay peces, invertebrados, pero hay pocas algas. Cuando uno dice adición de nutrientes, quiere decir que esto, por el movimiento del agua, todos los nutrientes que han sido degradados por los descomponedores y que están sedimentados, se mueven, van hacia la superficie, ¿sí? Y entonces, al moverse los nutrientes que estaban desde el fondo del agua hacia la superficie, cambia la condición. Y entonces, de un sistema oligotrófico pasa a un sistema eutrófico. ¿Y quiénes eran los que utilizaban esta oferta de nutrientes? Las algas. Las algas empiezan a utilizar todos los nutrientes, justamente esta remoción de sedimentos y de todo el movimiento hace que el agua se ponga más turbia, y justamente la ocupación y el cubrir con una capa de algas hace que algunas especies vegetales desaparezcan en términos de abundancia, y se observan pocos peces. Se consumen todos los nutrientes y vuelve al proceso anterior. ¿Es un proceso inmediato? No, lleva varios meses. Bien. Ahora vamos a empezar. ¿Qué hora es? ¡Oh! Estamos como tarde. La idea ahora es agarrar la actividad, que no me acuerdo, que es explotación del bosque, por lo menos empezar a leerla, donde la idea de esa actividad es esto, justamente, poder analizar algunos ejemplos, o un ejemplo en particular, sobre cómo puede responder un ecosistema a un disturbio. Lili. Sí. Sí, es explotación de un ecosistema, como decías, creo que está en Sí. la página 23 de la guía de actividades. Entonces, lo que yo les diría ahora es, no hay mucho tiempo como para separarlos en grupo. ¿Vos tenés ahí a mano la actividad? ¿Yo? Sí. Sí. Ponela. Dale, dale. Porque la tenía en papel, para que la busco. No la busco, Ya tengo la plataforma acá, la voy buscando. Yo la tengo, Lili. Dale. Compartí la voz, Moni. Dale. Es esta, ¿verdad? Explotación de un ecosistema. Esa es. Dale. Bueno. Ahí está. Ahí está. Digo,
Fíjense que lo que se está analizando es la capacidad de poder explotar un recurso, y en este caso los que explotan este recurso son los caracoles. Lean la actividad y baja un cachito. Baje. Fíjense que acá les da como valores, detenete ahí. Fíjense que lo que van a hacer es para ver cuál es la capacidad de explotación que tiene un sistema de laboratorio, y lo que se va a hacer es, a partir de un sistema inicial, que es el que le describe acá en términos de diversidad, biomasa y producción neta, ¿qué respuesta tiene el sistema de acuerdo a la cantidad de caracoles? Acá lo que van a estar explotando el recurso, algas, son los caracoles. Y la idea es ver cuál es la respuesta que tiene el sistema debido a la presencia y al número de caracoles que están en cada uno de estos ensayos. ¿Sí? Y para eso, para poder responder, van a tener que hacer cálculo de la tasa de renovación, que ustedes ya lo saben, cálculo de tiempo de renovación, que ya lo saben, pero como lo nuevo acá es decir, bueno, ¿cuánto explota o cuánto se está explotando de cada uno de estos ensayos? Y para eso van a tener que hacer el cálculo, ¿sí? Y la ecuación está ahí, aquí abajo, y dice que es la biomasa final, agrandámela para que no lo vea. Ahí está. Fíjense que para poder calcularlo tienen que, a la biomasa inicial, que es la biomasa que estaba inicialmente, tal cual lo dice la columna, lo que van a hacer es relacionarla con la producción y la extracción que se hace por parte de los caracoles transcurridos los 28 días. Y eso le va a dar la tasa de explotación. Y después vamos a analizar la tasa de explotación con la tasa de renovación y ver cuál de los sistemas es el que mejor respuesta da a este tipo de extracción, y si el sistema responde a la cantidad de caracoles. Entonces, yo les diría que lo lean cada uno de manera individual, que vaya haciendo algunas cuentitas, hacer la tasa de renovación, el tiempo de renovación es muy fácil. El que tenga ahí puede ir haciendo también el de tasa de explotación y por lo menos ir analizando o viendo cómo se interpreta el ejercicio. Nos damos 15 minutos, ¿les parece? Si tienen dudas, levantan la mano, total estamos todos acá. No se desconecten. No se Quédense acá en la desconecten. sesión. ¿Cómo se bajó alguien recién? No se vayan. O sea, háganlo, empiecen a hacerlo, porque es importante que ustedes puedan ya empezar como a hacer ese ejercicio de integrar estos conceptos que estuvimos viendo a lo largo de la cursada, pero en situaciones ya un poquito más complejas, o sea, más cercanas a lo que sucede en la realidad, porque acá no solo estamos analizando los parámetros estructurales, funcionales, sino que los estamos integrando en una situación donde hay interacciones, entonces se van como agregando condimentos, y es importante que ustedes tengan la habilidad, que la puedan ejercitar, de integrar estas cosas justamente, y de poder interpretar qué surge a partir de todo eso. Si alguien tiene dudas, levanta el dedo. Pero primero lean. Lean claramente el enunciado. ¿Qué es lo que quiere decir el cuadro? Cuando dice vaso precipitado es como si fuera un pequeño sistema, un pequeño ecosistema de laboratorio.
Violeta levantó la mano. Violeta, te escuchamos. Sí, perdón, profe. Yo quería hacer una pregunta. ¿La tasa de renovación y el tiempo de renovación lo calculamos en base al valor inicial o hay que hacerlo en base a las distintas variables de sin caracoles, con caracoles y todo eso? Y si yo quisiera evaluar las distintas situaciones, ¿qué tendría que hacer? Hacerlo con cada uno de ellos, o sea. Tal cual, ¿sí? Vos tenés que calcular tiempo y tasa de renovación y tasa de explotación para cada uno de los sistemas, porque vos lo que estás queriendo ver es, de acuerdo a la carga de caracoles que hay, cómo puede responder un mismo ecosistema, que es el ecosistema inicial. Bien, entonces lo hago con el valor inicial o con con las cuatro Perdón, situaciones diferentes de caracoles. para poder calcular la tasa de tiempo de renovación y tasa para cada uno. Bien, bárbaro. Y cuando haces tasa de explotación, el valor inicial que figura es el valor inicial. Y el valor final es de acuerdo a la cantidad de caracoles que hay. Listo, gracias.
Ya estamos en horario, ¿no? Hola, Dani. hola, ¿me escuchan ustedes? Sí, Gaby, buen día. Listo. Perdón, tuve algunos problemitas no sé, no les escuchaba, entonces estuve 2 horas ahí dando vueltas. Bueno, ya. Bien. Bueno, a ver, voy a compartir, deja de compartir pantalla, Moni, voy a compartir la resolución. Hola. Moni. ¿Aló? Creo que se le cayó la conexión, por lo menos se quedó tildada. Pero no puedo cambiar la pantalla. A ver. Ahí está. Ya está, Lili. Dale, ahí voy. Bien. ¿Dónde estamos? ¿Es esta? No, miren que no lo encuentro. Acabo de abrirlo, ¿eh? Juro. Acá, ahora sí. Compartir pantalla. Pronto, aquí. Bueno. Digo, en esto de ponernos cada vez más hábiles a la hora de resolver un problema, lo leímos y lo primero que uno tiene que hacer es ver qué es lo que me está marcando el enunciado. ¿Qué es lo que les dice el enunciado? Hola, o hacemos ruleta. Yo creo que vamos a tener que hacer ruleta, porque viene Hacer encajado. ruleta, porque hay que darle dinamismo, hace mucho frío, no nos podemos quedar quietos. A ver. No se me desconecten, por favor, ¿eh? Ya veo que va bajando el numerito. A ver, Walter, Vega, activa tu micrófono si podés. ¿Está? ¿Me escuchás? Sí, perfecto, gracias. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. Sí, ¿querés contarnos de qué se trataba la consigna? Como para no leerla, sí, con teoría la leyó todo, pero... No, del efecto que hacen los caracoles sobre las algas. Ok, ¿y cómo hacen el estudio? Digo, lo que se está queriendo evaluar justamente es el efecto de la depredación, de la extracción de biomasa algal por parte de los caracoles. Y para estudiar lo que hacen. Van viendo cómo disminuye la biomasa y las consecuencias en la producción neta. Digo, esas son las variables, Walter, pero en realidad lo que hay es un diseño de laboratorio. Hay un ensayo para poder ver cuál es la diferencia en el efecto que pueda tener el caracol sobre la comunidad de algas. Lo que hacen es un ensayo de laboratorio donde varía ¿qué en este ensayo? La cantidad de caracoles. Tal cual. Donde lo que hacemos es variar la cantidad de caracoles porque justamente lo que estamos midiendo es el efecto del caracol sobre el uso de un recurso que en este caso es el que provee la biomasa, la comunidad algal. Y para que este ensayo sea cierto, digo, que podamos utilizarlo, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, que todos los caracoles son idénticos. ¿Se acuerdan como decíamos en lo de la botella clara y oscura? En el primer ejercicio de la actividad de fotosíntesis y respiración, que decíamos que las plantitas que poníamos tenían que tener el mismo largo, la misma cantidad de hojas, la misma antigüedad. En el caso de este ensayo, donde yo quiero evaluar el efecto del caracol sobre la comunidad de algas, tengo que partir sobre una comunidad de algas que es la misma, ¿sí? Y entonces yo sé que en todos los frascos tienen la misma condición inicial,
y esto es la diversidad de algas, la biomasa y la producción neta, y lo que voy a hacer es agregar un número distinto de caracoles donde los caracoles son idénticos, ¿sí? Esto quiere decir que tienen el mismo peso, la misma edad y el mismo tamaño. Y lo único que va a variar es justamente la cantidad de caracoles. Y lo que yo voy a ver es, tal cual vos decías, Walter, es el efecto de la herbivoría. ¿Qué efecto tiene, o si el efecto del consumo, ¿sí?, por parte de los caracoles varía o no varía con el número de caracoles? Uno puede decir, bueno, la comunidad algal no se ve afectada por la presencia de los caracoles y el consumo de los caracoles. O decir, sí, varía, puede ser distinto, pero es lineal. Digo, a medida que aumenta el número de caracoles, ¿el daño es el mismo? ¿O el efecto que tiene sobre la comunidad es la misma? No lo sé. Y el enunciado me deja pensar en estas cosas, ¿no? Porque si no, uno diría, bueno, si no fuera cierto que el efecto del número de caracoles varía o tiene un efecto diferenciado, no haría el ensayo, simplemente haría un ensayo donde pongo con caracol o sin caracol. Pero nosotros sabemos que de acuerdo a la extracción que se haga en el sistema responde de manera diferente. No lo podemos medir acá, pero ya sabemos que si pudiéramos medir en nuestro pequeño microensayo la resiliencia, la resistencia, ¿sí?, de alguna manera indirecta, la vamos a poder ver acá, es de la manera en que yo voy a poder usar, o la manera en que el caracol va a poder usar ese recurso. ¿De acuerdo? ¿Qué información nos dice la tabla, Walter? Analicemos la tabla. Nos dice la diversidad de algas, la biomasa de las algas y la producción neta. Eso le quería hacer una consulta. A ver. Cuando hay 2 caracoles, la diversidad aumenta. Sí. Pero como es índice de Shannon, se basa en la cantidad de la misma especie, ¿no? ¿O es un total? No es la misma diversidad que la otra. No, fíjate que dice diversidad de las algas. Pero los caracoles depredan la misma especie de algas, las epifitas, ¿o no? Sí, lo que te está diciendo el índice de diversidad, si aumenta, esto quiere decir que está cambiando alguno de los 2 parámetros de la diversidad. ¿Cuáles son los 2 parámetros que se analiza con la diversidad? Sí, la biomasa y la producción neta. No, en la diversidad de Ah, algas. diversidad. En el concepto de diversidad, ¿cuáles son los 2 parámetros que están incluidos? Riqueza y biomasa. Riqueza y abundancia relativa. Ay, perdón. ¿Sí? Abundancia relativa. Entonces, si la diversidad aumenta, y siendo este un ensayo de laboratorio, difícilmente aumente la riqueza de la comunidad algal, pero sí lo que puede ocurrir es que haya un cambio en términos de las abundancias, ¿sí? Y al cambiar las abundancias, esto puede afectar el valor que asume la diversidad. ¿De acuerdo? Sí, sí, Lili. Bien, y para que aumente la diversidad y que este cambio de diversidad esté relacionado con las abundancias relativas, ¿qué efecto está teniendo sobre ellas? Estos 2 caracoles, que es donde aumenta la diversidad, ¿qué efecto está teniendo sobre las distintas poblaciones de algas? La está emparejando, vendría a ser, está comiendo. Tal cual dijo Walter, lo que está haciendo es equilibrar. Exactamente, hacer más uniforme las abundancias relativas de cada una de las especies de algas que conforman la comunidad. Como se están haciendo más parejas, esto hace que el valor de diversidad aumente. ¿De acuerdo? Entonces, en la tabla lo que me está diciendo es cuáles son las condiciones de las cuales yo parto, y lo que yo observo 4 semanas después
en una experiencia en donde no hay caracoles, o donde tengo 2, o donde tengo 4, y donde tengo 6. ¿Y cómo evalúo estos cambios? Justamente con los mismos parámetros que en mi situación inicial, que va a funcionar como situación testigo. ¿Llegaron a hacer los cálculos? Sí. Bien. ¿Y qué valores le dan? Vamos a buscar la tabla por acá. Tenemos musiquita. En la tasa, sí, voy a bajar para hablar. No, tranquila, tranquila. Mientras te escuchemos no hay problema, Aldana. Yo hice los cálculos y me dio, bueno, el valor inicial me dio 0,027. ¿De qué es 0,027? Es la tasa de renovación, pero tiene que ser por año, ¿no? No, ¿por qué por año? O sea, es en año, pero si me dio 0,027, ¿no es por año? No, la tasa de renovación, imagínate que depende el tipo de... Sí, porque si crecen bacterias no va a ser por año, va a ser... Claro, en realidad nosotros estamos... Y fíjate que además este ensayo tiene 28 días. Si no, trabajas por números muy, muy pequeños, entonces podés trabajar... Esa es la ventaja, que uno decide en qué unidades de acuerdo a la conveniencia. Claro. En este caso, trabajar en la unidad de tiempo que sea día está bueno. Pero bueno. Eso por ahí está bueno siempre aclararlo. Fíjense que si bien uno cuando expresa un resultado tiene que decir cuál es específicamente la unidad, pero es una unidad de tiempo, uno usa la más conveniente de acuerdo al sistema que está estudiando. ¿Sí? Me parece que se me cortó. No, te estamos escuchando. Ah, porque medio que se congelaron. Se escucha entonces, seguramente si estoy trabajando, como bien dijeron, si estoy trabajando con bacterias, usar un tiempo de renovación por año va a ser un poco impráctico, lo mismo que usar minutos si estoy trabajando con un bosque. Sí, después que lo dije, lo procesé y entendí. Claro, es unidad de tiempo, y uno elige la más conveniente respecto del número final. ¿Sí? Claro, por ahí lo que me estaba confundiendo es que me dio 0,021. Y digo, ¿qué unidad le pongo? 0,021. Yo te digo cómo lo hice. No sé si me estoy equivocando. No. Hice en el valor inicial 0,16 dividido 5,95. Hice ¿cómo es? La biomasa. No. Sí. No me acuerdo cómo eran los valores. Hice la producción neta dividido la biomasa. Ajá. ¿Y eso qué te da? Para la tasa de renovación. ¿En cuánto se va a renovar el ecosistema? Y después en la tasa en el tiempo de renovación hice la biomasa dividido la producción neta, que esto me da el tiempo en cuanto se va, el tiempo en que se mide cómo se renueva el ecosistema. Sí. Entonces yo hice 0,16 dividido 5,95 y me dio 0,027. Ok, yo lo que hice fue acá llevarlo a 2 dígitos. Ah, está bien. Eso dice 0,03, pero bueno, esto nos podemos poner de acuerdo si dejamos 3 dígitos y trabajamos todos con 3 dígitos, no hay problema. Después en caracoles me dio, 0,2. Muy bien. 0,02. 0,02, en realidad me dio 0,021, pero si lo pongo en 2 dígitos, 0,02. Con 2 caracoles, 0,5 dividido 5 me dio 0,1. Ajá. En 4 me dio 0,33.